Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Archipiélago Histórico. Mi nombre es Ramón González Arango López y en esta ocasión tengo el gusto de conversar con el arqueólogo Otlanger Hernández de Lara. ¿Cómo está todo? Todo muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Cuando nosotros conversamos, ¿verdad?, sobre los intereses de investigación, yo dije, hay que extender esta invitación porque este es un arqueólogo que está haciendo algo diferente. ¿Verdad? Usualmente dentro de la arqueología, no solamente en Puerto Rico, me imagino que en otras áreas del Caribe me confirma, tiende a haber cierto fetichismo con lo indígena. Y con razón, ¿verdad? Es algo chévere, pero son muy pocas a mi entender las investigaciones arqueológicas que se hacen sobre otros contextos. Para las personas que no conocen al arqueólogo Orlanger Hernández de Lara, háblanos por favor un poco sobre tus intereses y todo eso. Bueno, te repito mi agradecimiento por estar aquí hablando un poco de lo que hago contigo y con el resto del Caribe. A ver, es cierto, la mayoría de los arqueólogos en el Caribe y más allá del Caribe se dedican a lo que podría llamarse la arqueología prehistórica. A esta es como el grueso de la comunidad académica va a estar enfocado en esos problemas que son súper significativos para las identidades locales. Ujú. Eh, Hay otra área de estudio que ha tomado bastante impulso en los últimos, diría, 30, 40 años, y es lo que llamamos la arqueología histórica, que se enfoca especialmente, al menos en el área de las Américas, en esta etapa después de la conquista española y la colonización hispana. Todo este tema de la interacción indígena hispana desde ese momento hasta la actualidad. Básicamente, esta idea va a cambiar dependiendo de los contextos, pero desde Europa, por ejemplo, se habla o se distingue entre esta arqueología histórica y una arqueología del pasado contemporáneo, que se enfoca más en lo que sería del siglo XX hacia la actualidad. Pero de este lado del hemisferio, básicamente, la arqueología histórica cubre todo este panorama. Sin embargo, como tú decías antes, Mm. la realidad es que no, la mayoría de los estudios no están enfocados en ese siglo XX ni, ni en el XXI. La mayoría está enfocado, incluso dentro de la arqueología histórica, se tiende a buscar los contextos más tempranos. Estas interacciones hispano-indígenas son un tema fuertísimo dentro de la arqueología histórica, pero también continúan en estos contextos coloniales, ¿sabes? Fortificaciones de plantaciones azucareras y cafetaleras, sobre todo esclavitud, es un Ujú. tema muy fuerte en arqueología histórica. Y en las últimas décadas, yo diría que en los últimos 20 años quizás, un tema que se ha ido fortaleciendo en América Latina es la arqueología de los campos de batallas. Si bien hubo antecedentes más tempranos, desde los años 60, en Cuba, por ejemplo, hay un investigador, bueno, varios investigadores, Ernesto Tabillo, José Manuel Guarch, que hicieron algunas prospecciones en campos de batallas de las guerras de independencia del siglo XIX en Cuba. Pero esos fueron estudios que no tuvieron una continuidad y no hubo una profundidad ni en el tema ni para desarrollar teórica y metodológicamente este nuevo campo que en los últimos 20, 30 años ha cogido más fuerza y, y de hecho en el 2014 sacamos con un colega, con Carlos Landa, un colega de Argentina, sacamos una compilación sobre arqueologías en campos de batallas de América Latina y fue el primer libro, tú sabes, que compiló lo que se estaba haciendo en América Latina. Porque teníamos muchas referencias, por supuesto, de Estados Unidos, de Europa, pero ¿qué sabíamos de lo que estaba pasando en nuestra región? Pues Eh, poco y nada. ese contacto lo quiero. Por supuesto, por Eso supuesto. me interesa porque a mí me encanta la historia militar. Pues eres más que bienvenido. De hecho, ahora yo voy a estar impartiendo un curso la semana próxima en México Ajá. sobre arqueología en campos de batallas, arqueología Oh, en brutal. conflicto y campos de batalla. Y es precisamente
esta primera iniciativa de 2014 con este primer libro que sacamos compilando lo que estaba sucediendo en América Latina, lo que nos fue uniendo, después hicimos una segunda edición en el 2020 con más, o sea, creciendo en trabajos, y ha crecido el campo significativamente en América Latina. O sea, son temas muy interesantes que hablan hacia nuestras historias nacionales, hacia las liberaciones en América Latina, guerras de todos tipos y de todos colores, Ujú. desde guerras de independencia, guerras civiles, conflictos internos, hay de todo y es interesante cómo desde diferentes perspectivas teóricas y metodológicas se están abordando estos conflictos que tradicionalmente se venían tratando desde la historia militar. La historia militar ha aportado significativamente a entender estos conflictos. Sin embargo, la arqueología le da una perspectiva diferente. Ujú. No te está, no se está guiando, está utilizando las fuentes documentales, pero no solo eso, sino la evidencia material. Y muchas veces esta evidencia material, pues, pone en cuestionamiento las historias que se han contado. Las historias siempre las cuentan los vencedores y no siempre se cuentan, tú sabes, es como que esas narrativas pueden variar bastante. A veces la arqueología pues fundamenta o le da o sostiene las historias conocidas, pero a Ujú. veces las cuestiona y a veces las rechaza. Hay de todo y eso es lo rico de esta perspectiva que además se basa desde una materialidad de qué está apareciendo en los campos de batalla, cómo se enfrentaron realmente y no desde una perspectiva de un autor que ya sea un general, ya sea un soldado, siempre va a tener una perspectiva limitada de lo que ocurrió en ese Ese campo de batalla. sí, sí. Pues la Ujú. arqueología te da esta visión más global del conflicto y, y bueno, con resultados muy interesantes. Yo, a partir de esas inquietudes, eh, empecé trabajando algunos campos de batallas, algunos atípicos en Cuba, y uno de ellos es la guerra hispano-cubano-americana de Ujú. 1898, que bueno, involucra directamente a Cuba, Puerto Rico, Filipinas, pero Puerto Rico importantísimo, precisamente por la situación que tiene ahora, es resultado de esa guerra. Ujú. Y ese es uno de los proyectos importantes en los que me he concentrado en los últimos años. Y más recientemente, yo venía también con un interés en el estudio de las fortificaciones, Ujú. no solo, no, ¿sabes? Por supuesto, desde una perspectiva arqueológica, pero integrando diferentes formas de acercarme a los problemas relacionados con conflictos, batallas, pero también vida cotidiana dentro de las fortificaciones, que Ujú. son temas un poco más tradicionales dentro de la arqueología histórica, pero que a veces encuentras aristas significativas para explorar. Y, y luego, hace un par de años, que he comenzado un proyecto nuevo que está más enfocado al siglo XX. Ya pasando, es como que me he venido acercando en el tiempo desde el siglo XIX, la guerra hispano-cubano-americana que está ahí en el borde del siglo, y, y más recientemente estoy enfocado en un sitio en particular que es una batería también colonial del siglo XIX, Ujú. pero que fue también sede en los años 50 de el escuadrón, uno de los escuadrones de la Guardia Rural durante la dictadura de Fulgencio Batista en Cuba, que Ujú. fue las luchas de liberación que luego culminan con lo que es la denominada Revolución Cubana en 1959. Ujú. Ok. Varios comentarios y varias cosas. ¿Cuál es el curso que vas a estar dando próximamente? Se llama Arqueología del Conflicto y Campos de Batallas. Y Es un curso que lo hospeda la Universidad de Puebla, en México, en México. Ajá. con el Instituto de Ciencias Sociales y un seminario permanente de ciudades y arqueología que tienen ellos. Pues el curso es un curso gratis que se va a estar impartiendo, ya empieza el lunes, va a ser presencial y
virtual al mismo tiempo. O sea, hay muchas personas de toda América Latina que se han inscrito, y además yo voy a estar impartiendo con algunas personas ahí presencial. Así que la semana que viene estaremos por allá. ¿Y cuál es? Que estoy viendo si tengo disponibilidad, porque a mí me interesa eso. O sea, eh, ¿cuáles son los horarios y cuántas horas y cuántos días a la Bueno, semana? vamos a hacerlo, es un curso corto, son 4 días. Empezamos el lunes, es del 5 al 8. Después de comparto un poco más de información, Sí, pero va a ser como desde las 9 de la mañana, hora de México, hasta la 1 de la tarde, hora de México, cada día. O sea, son como 4 horas por día de docencia, y después, bueno, hay algunas actividades extracurriculares y cosas así que vienen ¿eso con el queda curso. grabado? No sé si completo, pero creo que sí, que Ok. hay partes del curso al menos van a estar en vivo, se van a estar transmitiendo. Ok, ok, perfecto. Chévere, a mí me interesa mucho eso. Veo que tenemos muchos intereses en común, más de lo que yo pensaba, porque el tema este que vamos a tocar hoy me llama mucho la atención. Pero de hecho, si las cosas salen bien, yo estoy ya dilucidando la posibilidad de en 2 años y medio empezar un doctorado en historia militar. Pero me parece que es un comentario bien puntual lo que está haciendo, porque naturalmente el documento siempre va a tener unas limitaciones. Claro, Que juntar eso, en la medida en que uno pueda juntar eso con la evidencia material, pues entonces la narrativa va a ser un poquito más completa. Que estoy, exacto. Ese es el aporte de la arqueología histórica, sobre todo con estas arqueologías del conflicto que están enfocándose, usan diferentes fuentes de información. Los documentos, por supuesto, es una fuente importante, y en arqueología histórica te ayuda no solo a localizar los sitios arqueológicos, sino también que a veces tienes perspectivas en documentos desde los diferentes oponentes. Tienes tanto de los que ganan como de los que pierden, y puedes comparar esas narrativas, pero además esas narrativas las puedes comparar con los resultados arqueológicos, mm, utilizando, ¿sabes? Técnicas geofísicas, muchas prospecciones con detectores de metales o georradares, eh, o incluso, bueno, en algunas ocasiones excavaciones arqueológicas, pero todo va a depender, por supuesto, de los problemas de investigación que tú quieras estar en conversación, sí, las preguntas de investigación que tú quieras responder. O sea, eso siempre va a estar guiando eh, las investigaciones, pero siempre esta perspectiva arqueológica te va a dar una dimensión diferente de los campos de batalla que no la puedes lograr de otra manera. sí, 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 sí. Necesitas todo, el completo. Exacto. Este, yo creo que deberías darle un vistazo al trabajo del arquitecto puertorriqueño Andrés Rivera. Andy Rivera es el presidente de la Puerto Rico Historic Building Drawing Society. Y ese hombre está haciendo un trabajo fenomenal rescatando los planos, e imágenes y otras fuentes históricas de fortificaciones alrededor de Puerto Rico. Entonces, como él es arquitecto, lo que está haciendo es que está produciendo modelos tridimensionales de esas estructuras, tirándole fotos al área, como esto se ve ahora, versus cómo se pudo haber visto en el siglo XIX cuando había una batería aquí española de tal año. A mí me encanta ese trabajo porque pone en perspectiva las cosas a mí me interesa mucho el tema de las fortificaciones. Ok, hablemos sobre esta batería. Esta batería, ¿cuándo se construye? ¿Para qué? ¿Y en qué momento forma a ser parte del escuadrón que estás mencionando? Bueno, la batería bueno, se llama batería de Peñas Altas. Se construye, como toda fortificación, es un proceso de construcción que va, digamos, de entre 1818 y 1821. Hacia 1821 ya está terminada. Prácticamente en 1820 estaría casi completa, pero en 1821 es cuando ya está activa y lista para defender lo que sería la margen oriental de la bahía de Matanzas.
que esta batería se viene a incorporar en un sistema defensivo de la bahía que estaba integrado por el castillo de San Severino, que es una fortaleza ya más significativa. Tenía otra batería en las afueras de la ciudad, la batería del Morrillo, y había otra batería bueno, era todo un sistema. Había otra batería que se demuele hacia mediados del siglo XIX precisamente por el crecimiento de la ciudad y de ahí la necesidad de proteger una margen de la bahía que no estaba completamente protegida después de la demolición de esta batería de San José de la Vigía, que se llamaba. Con esta fortaleza, primero tenemos esta primera intención de proteger el lado de la bahía que había quedado desprotegido, pero con el tiempo, en el siglo XIX cubano, si lo entendemos en contexto, hacia mediados del siglo XIX cubano empiezan las guerras de independencia y esta necesidad de un enemigo externo que venía por mar cambia y se enfoca en un enemigo de la corona española interno, que son estos nuevos criollos, Los mambises. los mambises, tratando de lograr la independencia de Cuba. Ujú. Entonces, muchas de estas fortificaciones cambian el rol, se convierten en prisión en la mayoría de los casos. En el caso de Peñasalta no hay mucha documentación, es una de las fortalezas que menos se ha investigado y se desconoce mucho sobre todo de esta etapa del siglo XIX, pero también incluso de la del siglo XX. Pero se conoce que por lo menos hasta la guerra hispano-cubano-americana, la fortaleza siguió teniendo un uso militar y durante la intervención estadounidense, que comienza en 1898, se utiliza como almacén de pólvora y Polvorín. como polvorín, básicamente, y se traslada desde el castillo de San Severino, que era, te digo, una fortaleza mucho más significativa, se Ujú. traslada ese uso hacia la batería de Peñas Altas, que era más pequeña, quizás más manejable, eh, y hay algunas referencias de los administradores estadounidenses de este momento de cómo se hace el cambio hacia la batería de Peñas Altas. Y esa función continúa en los primeros años del siglo XX, como almacén de pólvora y de pertrechos militares. Y durante estos años del siglo XX sigue las funciones militares, se usa como la motorizada de la Guardia Rural, eh, va cambiando de funciones hasta 1958. En Ok, enero, sí, ok, me gustaría hacer un paréntesis, ¿verdad? Porque a lo sí, sí, mejor sí, no, a lo mejor hay gente que no está familiarizada con estos términos. Una batería, para todos los efectos, es una posición militar estratégica defensiva que puede o no puede estar fortificada. Usualmente tiene cañones o artillería y se utiliza para defender una posición estratégica. Eso es una batería. sí. Quizás no todo el mundo Eh, está familiarizado con eso. esta batería en particular era una batería, digamos que clásica, la tipología es una tipología clásica con un muro semicircular a barbeta, que era el que enfrentaba al mar. La barbeta es un muro bajo para que los cañones puedan girar sobre este muro. Ujú. Básicamente eso funciona como parapeto para proteger de impacto externo a la batería. La batería originalmente, cuando se construye en 1821, eh, hay referencias que incluye 4 cañones, 4 piezas de artillería estarían protegiendo esta batería. Hacia 1875, entre 1875 y 1886 aproximadamente, hay un proyecto para la expansión de esta batería. Se agranda en su lado terrestre, se demuele el muro de tierra y se amplía significativamente
todo hacia adentro de tierra, pero con un muro que daría también hacia la bahía. Cuando se hace esta ampliación, se agregan piezas de artillería y de hecho, cuando la intervención estadounidense de 1898, hay una foto muy interesante que es probablemente la que más se conoce de esta batería, donde se ven un par de piezas de artillería y se ve la estructura del edificio que estaba dentro de la batería, del edificio colonial. Para ese momento se construyen hay algunas construcciones aledañas en la nueva sección que parecen haber sido depósitos también de pólvora, de armas, este tipo de funciones. Hay, hay en proyecto al menos 2 o 3 edificios que nunca se materializan, no se llegan a construir, al menos durante el siglo XIX. Y quiere decir que para el momento que comienza el siglo XX, ya utilizándose como depósito de municiones y de pólvora, ya la batería era más amplia y tenía estos espacios que podían ser utilizados para este tipo de depósito y con este uso. Es interesante porque hay un evento significativo en 1935 cerca de esta batería, que es en la otra batería, en la batería del Morrillo, que estaba en abandono, donde se ubican 2 independentistas muy importantes de Cuba en el momento, que son Antonio Guiteras y Carlos Aponte. Ellos se esconden en este lugar con la intención de emigrar de Cuba. Era un momento muy complicado en la historia de Cuba. Estaba prácticamente en función lo que se llama la dictadura de Fulgencio Machado, de Gerardo Machado. Y fue un momento de mucha protesta social, de mucho conflicto que termina en el Morrillo con ahí los matan a los dos, a Guitera y a Ponte, los matan en la batería del Morrillo. Pero comento este evento porque precisamente los militares y el armamento que salen a enfrentar a Guiteras y a Ponte en el Morrillo salen de la batería de Peñasalta. O sea, que es un puesto evidentemente fortificado, pero además con los pertrechos militares necesarios para enfrentar cualquier tipo de situación en las cercanías. Uh-huh. Y es así como en 1958 esta batería se convierte en la sede del Escuadrón 41 de la Guardia Rural. El Escuadrón 41 era uno de varios escuadrones que estaban distribuidos en toda la provincia de Matanzas. Uh-huh. El 41 era el que se ocupaba o controlaba la ciudad de Matanzas y alrededores. Y había estado ubicado hasta ese momento en el cuartel Goicuría, que era una edificación militar más significativa que también era un cuartel del siglo XIX. Y en enero de 1958 se traslada el regimiento Plácido, que era todo el regimiento de la provincia de Matanzas, hacia una nueva sede que se construye en estos últimos años de los 50 y se divide y se separa el Escuadrón 41 y se ubica dentro de lo que fue la batería de Peñasalta. Y aquí comienza una historia completamente diferente. Que es una historia que básicamente dura un año, es poquito el periodo de ocupación de la batería por el Escuadrón 41, pero es un año que significó muchísimo para la historia local y Uh-huh. sobre todo para los vecinos y, tú sabes, el pueblo de la ciudad, que estuvo significativamente, o sea, fue una afectación traumática en la ciudad precisamente por la forma en que el Escuadrón 41 eh, respondió, digamos, eh, a este conflicto social que venía desde el 52 con el golpe de Estado que había dado Fulgencio Batista,
justo 3 meses antes de las elecciones que estaban organizadas para ese año. Y desde entonces el control militar de Cuba cada día se fue complicando más. Fue un momento realmente complejo en la historia de Cuba, uno de tantos. Es bastante significativo y afectó a todo el país, pero la Guardia Rural juega un rol muy importante en cómo se enfrentan a las personas que estaban en desacuerdo con este gobierno impuesto a través del golpe de Estado. Y la respuesta militar hacia grupos más o menos organizados, a veces sindicatos, a veces estudiantiles, a veces más militarizados, eh, es, bueno, es terrible. Es una respuesta que eh, implica asesinatos extrajudiciales. ¿Sabes? Son personas que nunca llegaron a pasar por un juicio. En muchas ocasiones llegaron presos a estos lugares, bueno, al punto de que este lugar tenía un aura oscura en la ciudad, y todo el que escuchaba mencionar el Escuadrón 41 es como que sabías que si llegabas ahí las posibilidades de salir eran pocas. Y, y no necesariamente es que fueras a pasar por un juicio y te fueran a juzgar por algún tipo de hecho que hayas cometido o no, sino simplemente por este tipo de respuesta extrajudicial que implicaba tortura, implicaba asesinato, disposición de cuerpos ya fallecidos, asesinados en diferentes espacios de la ciudad, que es parte de estas prácticas que se asocian al terrorismo de Estado. Básicamente es el uso de esta fuerza para infligir un miedo en la sociedad que va como respuesta a la protesta social. A la protesta y me imagino que también a la amenaza que va a eventualmente constituir esta guerrilla que empieza en la Sierra Maestra, que eventualmente es la Revolución Cubana. Exactamente, exactamente. Que tenía un componente en la ciudad muy importante y que muchas veces se menosprecia. Es normal que el foco se ponga en la guerrilla, en la Sierra Maestra, Sí. pero en las ciudades el trabajo que se estaba sucediendo en las ciudades era extraordinario y era el que chocaba día a día con la realidad y con las personas, con todo el pueblo. Era en la ciudad, más allá desde la sierra, que era muy importante y que cumplió su rol. Pero es importante mencionar algo, y es que esto es un movimiento social que tiene a muchos implicados que no necesariamente estaban de acuerdo entre sí. Ajá, eso Esto, es bien esto, esto importante. no es porque se ha tendido a homogenizar la Sí. Revolución Cubana como un movimiento con un líder, que Fidel Castro sin lugar a duda fue el líder principal, pero es mucho más compleja y mucho más heterogéneo de lo que se ha mostrado. Y hay muchos movimientos independientes. Estaba el directorio estudiantil, con su brazo armado también, de mano de Echeverría, de José Antonio Echeverría. Y es la primera vez que escucho ese dato de que había otro movimiento armado aparte del movimiento Oh, sí, sí, sí. revolucionario. Sí, sí, aparte del movimiento 26 de julio, que es el que Ajá. organiza Fidel y él es el líder, está especialmente el directorio estudiantil universitario tiene un brazo armado que los dos estaban liderados por José Antonio Echeverría, que muere en acción, pero en un momento ellos firman este movimiento, el directorio con el movimiento 26 de julio, firman un acuerdo que se llama la Carta de México, porque la firman en México, y es un acuerdo que se ha discutido mucho y bueno, tiene muchas aristas, que no me voy a meter en eso, pero Claro. eh, es un acuerdo para unir esfuerzos en contra de la dictadura de Batista. Y sí, todos de una manera u otra tenían un objetivo en común y era la dictadura de Batista. Pero la forma en que veían
ese proceso y ese cambio necesario para el país no siempre coincidía y bueno, y tenían sus distinciones, a veces significativas. Como les decía, estaban los movimientos estudiantiles, diferentes partidos políticos, con también participando de diferentes maneras en este conflicto social, pero solo quería mencionar esto porque se homogeniza la Revolución Cubana y en Sí. realidad es un proceso complejo donde se integran muchas personas, muchos movimientos, muchos partidos políticos, la clase obrera, hay muchas diferentes perspectivas dentro de lo que luego va a ser la Revolución Cubana. Ujú. Eh, y en ese proceso, 1958 significa el año más duro de este proceso revolucionario. Es el año donde, bueno, ya va llegando el final de la dictadura de Batista y ellos lo saben. Eh, es un proceso donde en 1958 disminuye quizás no tanto, pero disminuye al menos públicamente el apoyo que estaba dando Estados Unidos también a la dictadura de Batista, que después el mismo Kennedy lo va a estar criticando en un discurso que da en 1960 en la convención, antes de ser presidente, en la convención democrática en Ohio, si no recuerdo mal. Él hace toda una crítica al mismo gobierno estadounidense de cómo apoyó durante tantos años la dictadura de Batista, y incluyendo la visita, ¿sabes?, de altos mandatarios al país en ese momento, pero también proveyendo armas y otros recursos. Y de hecho, durante el 56, el 57 y el 58 hay protestas frente a la Casa Blanca de cubanos protestando precisamente por el apoyo estadounidense a la dictadura batistiana. Y por supuesto, estas protestas también se daban en Cuba. Eh, en Cuba tenían una característica, y es que especialmente, o por lo menos las que he podido documentar, eran protagonizadas o caracterizadas casi completamente por mujeres. Y eso tiene una tendencia interesante. Después, una situación similar se da con las Madres de Plaza de Mayo en Argentina, Mm. con las dictaduras militares de los 70, y cómo las mujeres son las que toman las calles. Y es como un tipo de acuerdo social, no sé si acuerdo social es la palabra adecuada, Ujú. pero era como un poco más permitido a la mujer que protestara, al hombre que protestara, la respuesta iba a ser militarizada y con muertos y desaparecidos. Sí, más violenta. Sí, mucho más violenta. Que no quiere decir que las protestas de mujeres no tuvieron una respuesta violenta también. También sucedió. El caso es que estas protestas es interesante cuando uno empieza a investigar sobre este periodo y empiezas a encontrar este tipo de detalles que no son las historias, las grandes historias, tú sabes, estos grandes procesos que se homogeniza todo y te cuentan siempre el mismo, eh, la misma narrativa, y tú empiezas a indagar y empiezas a encontrar detalles que le dan una sazón diferente a la historia. Y, y en el caso de la batería de Peñas Altas, bueno, pues precisamente esta perspectiva yo quería enfocarla no simplemente en las grandes narrativas de la historia nacional, que uno siempre escucha es el cuartel Moncada, los grandes hitos de la revolución cubana, de ese proceso revolucionario, las grandes batallas, sino qué pasa en lo local, qué pasa dentro de la ciudad de Matanza, que quizás no era el punto más significativo de la lucha contra la tiranía batistiana, pero ¿qué estaba pasando aquí? Y lo interesante es que este lugar en específico, y es quizás atípico por un proceso que ahora voy a explicar, es que a principios de los 60 Ujú. este lugar se demuele.
por el gobierno revolucionario. Demuelen la batería y básicamente pasa un proceso de olvido muy interesante, en contraposición con una estrategia también interesante que toma el nuevo gobierno revolucionario, y es convertir ciertos cuarteles que habían pertenecido a la Guardia Rural o al ejército en escuelas. Se hace este cambio simbólico de reemplazar estos lugares caracterizados por esta violencia, por estas memorias traumáticas en la ciudad, en escuelas donde los estudiantes, bueno, la idea de las nuevas generaciones para cambiar ese futuro traumático. Sin embargo, Peñas Altas no corre con esa suerte. En la ciudad de Matanzas, esta escuela se instala en el cuartel Goicuría, donde había sido previamente la sede del regimiento Plácido que controlaba Matanzas y del Escuadrón 41. Pero el último año, el año más candente del proceso revolucionario, se da en este espacio, y es un espacio que se olvida después de los 60, que se demuele. ¿Qué pasa con la demolición? La demolición implica proveer un lugar vacío. Y este lugar vacío, hay una dinámica muy interesante entre lo que es demolición y construcción. Se construye porque se considera este lugar vacío. Se considera vacío porque ha sido demolido. Y con la demolición viene el olvido. Es un olvido que a veces parece involuntario, pero que quizás no lo es tanto. Y de ahí vienen mis preguntas de investigación. Porque la batería de Peñas Altas y el Escuadrón 41 permanecen algunos restos de muros en pie. Hay lugares que se conservan, hay un muro que se conserva en bastante buenas condiciones. El muro que le comentaba, el muro semicircular a Barbeta, que era el que enfrentaba al mar, se conserva también. O sea, parte de la estructura colonial se conserva. Y ahora, cuando yo vengo a enfocarme y a documentar este espacio, preguntándome por qué la demolición, pero no solo por qué, sino dónde se hizo hincapié en la demolición. Y parece una demolición simbólica, no es una demolición aleatoria, no es simplemente demoler un edificio porque es viejo. Es una demolición que está enfocada a ciertos espacios específicos, porque, y en esta investigación, como te comentaba antes, de esta arqueología histórica, donde uno va integrando diferentes fuentes de información, una de las fuentes de información de estas arqueologías más contemporáneas es integrar los testimonios. Y yo tengo, por suerte, el testimonio de una persona que sufrió prisión durante 1958 en este lugar. Y a partir de los testimonios de esta persona, yo y el conocimiento de la batería y de la estructura de este inmueble, yo pude ubicar dónde él había estado preso. Pero además, con otros testimonios que también de otras personas que estuvieron presas en el lugar, que han sido publicados, porque ya muchas de estas personas no están vivas, he logrado ir encontrando ciertas referencias a otros espacios que no estaban documentados. ¿Qué pasa con estos inmuebles, especialmente durante dictaduras? La información es controlada, la información es destruida. Hay poco conocimiento documental de estos espacios por una cuestión, ¿sabes? Se hacía a propósito. No se documentaba a las personas que no habían pasado por un proceso legal para ser apresadas, y menos todavía para ser torturadas. Son procesos que no se documentan, pero que desde la perspectiva arqueológica tú puedes agregar al menos algún detalle sobre estos procesos. Y precisamente con el uso de estos testimonios hemos podido quizás un poco imaginar cómo era el espacio hasta ahora, y por eso ahora están enfocadas las excavaciones arqueológicas en tratar de encontrar estos espacios que se refieren desde los testimonios orales
porque aparentemente habrían existido al menos otro edificio dentro de la batería que quizás se construyó durante los años 50, quizás antes, no tenemos mucha información. Registro fotográfico casi no existe, existen muy pocas fotos de este lugar y esta información nos permite orientar las excavaciones arqueológicas. ¿Dónde queremos excavar? No excavamos simplemente para encontrar un muro. Si tenemos preguntas de investigación y queremos responder esas preguntas, y para eso las diferentes fuentes de información nos ayudan. Y ahí integramos, por ejemplo, las prospecciones geomagnéticas o con georradar, que simplemente, bueno, no es tan simple, es un equipo que te permite hacer lecturas electromagnéticas del sustrato para saber qué está pasando debajo. Si tienes muros, por ejemplo, te van a dar ciertas anomalías que se pueden leer e identificar, a veces con más certeza que otras, pero siempre te va a ir dando anomalías que tú puedes confirmar arqueológicamente, ¿sabes? Ya son áreas que tú tienes un interés específico en excavar. Y para esto contamos con el apoyo de la Universidad Tecnológica de La Habana, con un grupo de geofísicos que nos ha ido ayudando en las prospecciones y en las interpretaciones de estas anomalías. Y al mismo tiempo nos vamos retroalimentando. Cada vez que yo voy y excavo en un área donde tengo anomalías que ellos me han ido reportando, pues los diferentes elementos, artefactos, estructuras que voy encontrando dentro de la excavación le van ayudando a ellos a lograr un grano fino en esa interpretación de las anomalías. ¿Por qué dio una anomalía aquí? ¿Qué encontraste que pudo haber sido el objeto de esta anomalía? Y bueno, nos vamos integrando de forma multidisciplinaria para comprender el espacio. Y así hemos ido ya realizando 2 excavaciones hasta el momento y estoy organizando una tercera etapa de excavación próximamente. Y, y las excavaciones están dando resultados muy interesantes. Por un lado, la primera excavación pudimos documentar parte de una de las estructuras que se debe haber construido durante la expansión de la fortaleza entre 1875 y 1886. Encontramos no mucha materialidad, pero encontramos muchos materiales constructivos que dan una idea del proceso de cambio que sufrió este lugar y cómo fue la construcción de este espacio, cómo se fue, eh, cómo fue cambiando, ¿no? A lo largo del tiempo. Y un elemento interesante que encontramos aquí fue un casquillo de fusil hecho en Estados Unidos con una cronología de 1869, si no recuerdo mal, hasta 1912, o sea que entraba en este momento constructivo de este espacio, que son elementos también que te van dando información para cerrar cronológicamente estos lugares de excavación. Ahora, la última excavación que hicimos en marzo, esta dio resultados inesperados. Si bien yo me estaba enfocando en este lugar porque uno tenía las anomalías de las prospecciones geofísicas y sabía, además por la planimetría histórica, sabía que era un lugar donde había estado la primera letrina de la fortaleza. La letrina no es solamente el baño de la fortaleza, sino también Sí. el basurero de la fortaleza. Sí, ahí se encuentran cosas brutales. Es impresionante porque tienes toda la vida cotidiana del lugar en ese espacio. Todo lo que se descarta durante siglos va a ir a este lugar. Entonces era un objetivo interesante que en este lugar específico había cambiado cuando se hace la expansión de la fortaleza, cambia la letrina hacia otro lugar. ¿Qué tiene de bueno esto? Pues tiene de bueno que tú sabes que el cambio sucede a partir de 1875, por lo tanto, en esta letrina tú tienes un contexto bastante delimitado entre aproximadamente 1819, 1820 hasta 1875, que es cuando se cambia la distribución de la fortaleza y se crea la otra letrina. Entonces, cuando abrimos esta área,
primero que nos encontramos parte del muro destruido, que fue destruido con la demolición, que es el muro que se agrega a partir de esta expansión de la fortaleza. Encontramos los cimientos de ese muro, pero además encontramos esta dinámica constructiva de cerrar la letrina anterior, poner un muro sobre esta área, por lo tanto bloqueando un poco la letrina y al mismo tiempo limitándonos a nosotros de la excavación arqueológica, porque no podíamos socavar el muro para que se nos viniera encima. Sí. Entonces, el área que excavamos, que empezamos a encontrar, por supuesto, contextos recientes, contextos de siglo XX, mediados del siglo XX, temporalmente asociado a este momento de dictadura, a este momento de la dictadura de Batista, y mucha materialidad asociada. ¿Qué pasa? Es materialidad del siglo XX y que si no la tienes en contexto es muy difícil de interpretar porque son cosas que a veces todavía se están utilizando. Y debajo, por supuesto, empezamos a encontrar materiales del siglo XIX, encontramos parte de la estructura, de los cortes en la roca estructural que fueron utilizados para la ubicación de la letrina en este lugar. Y empezamos a excavar un poquito la letrina y ahí se nos fue el tiempo de excavación. Cuando se ponía mejor la excavación, pues ahí tuvimos que parar y eso es uno de los objetivos de la siguiente excavación, que es la continuación de esta área de letrina, pero también otras áreas significativas de la fortaleza, incluyendo el edificio interno, porque parte del edificio interno precisamente era el área de prisión donde estuvieron presos y torturados estas personas durante 1958. Hay otros objetivos más que poquito a poco iremos respondiendo. Ahora, que hay algo súper interesante en este contexto del siglo XX. Aparecen muchísimos casquillos, muchos casquillos de diferentes calibres. La mayoría de origen estadounidense, pero hay de otros lugares también. Y hay un artefacto súper interesante, que es atípico en los contextos arqueológicos. Este artefacto, cuando lo encontramos, no sabíamos qué era. Y como parte del proyecto, tenemos en las redes sociales, tenemos una página de Facebook y tratamos de ir dando noticias de lo que estamos haciendo, de la investigación, tanto en laboratorio como en el campo. Y cuando encontramos eso, digo, vamos a postear este artefacto en las redes sociales. A lo mejor Y alguien vamos, sabe qué. claro, vamos a ver qué dice la gente. Y la gente, por supuesto, empezó a tirar de millones de ideas, Me millones de imagino. ideas. Y fue muy interesante porque a veces son ideas que uno no se espera y tú empiezas a considerar, digo, bueno, vamos. Sí, sí. Pero la realidad es que no fue hasta que empezamos a lavar los artefactos y empezamos a lavar ese artefacto en particular que empezamos a encontrar respuestas. Cuando limpiamos ese artefacto, el conservador, eh, Logel es el conservador del proyecto y es el que ha estado dándole estas medidas de conservación preventiva a ciertos artefactos de metal y la limpieza de otros. Logel me llama y me dice enseguida, oye, mira esto es extraordinario. Y resulta que es un pequeño artefacto de metal, no es gran cosa. Y en el cuerpo de ese artefacto, el cuerpo está dividido en dos. Tienes una parte un poco más gruesa y una parte más fina arriba y se ve la soldadura. O sea, es un artefacto manufacturado y además es manufacturado en la misma ciudad de Matanzas. ¿Por qué? Porque en el cuerpo del objeto aparece un nombre y aparece Matanzas debajo. Y eso es extraordinario en cualquier contexto. Eso no es algo normal que suceda, que tú tengas un nombre con apellido y además la ciudad. Y resulta que el nombre es o correspondía a una persona que tuvo negocios desde al menos la década del 30, 40 en la ciudad de Matanzas y que después en la década del 50 sabemos que tiene una tienda
en una de las calles principales, en la calle del medio, en la ciudad de Matanzas, es la calle más céntrica y de todos los negocios en la ciudad. Y, lo podemos identificar por el apellido de la persona, cómo aparece la tienda asociada con esta persona y Matanzas debajo. Ahora, ¿qué tiene de interesante? El artefacto en sí está soldado esa sección con el nombre y apellido y la ciudad a una parte de un casquillo de bala. Tienes la base del casquillo, el culo del casquillo, donde está la percusión soldada a esta otra sección metálica. Y está percutido, o sea que se intentó explotar. ¿Qué pasa? Dentro de este artefacto todavía hay pólvora. Es lo que le llamaban en Cuba en la década del 50 es un artefacto explosivo. Ahora se me pasó el término. Bueno, ya me acordaré. Ajá. Pero es un artefacto explosivo de manufactura local que vincula con esta tienda específica, lo cual no es muy inteligente, sobre todo si tú vas a utilizar un artefacto explosivo en un contexto dictatorial, donde tienes a toda la policía y el ejército detrás de este tipo de personas que protestaban de maneras más activas o menos activas contra la dictadura. Y nuestra interpretación tentativa es que se haya utilizado algún tipo de material de esta tienda, esa con el nombre, apellido y la localización de Matanzas, para manufacturar esto, pero que no necesariamente haya sido manufacturado en esa tienda, no tendría por qué serlo. Sin embargo, hay una persona o dos personas asociados a esta tienda que están documentados que fueron y participaron en este proceso revolucionario. Uno era un líder estudiantil del directorio revolucionario que te mencionaba antes, en lo que fue el Instituto de Segunda Enseñanza de la ciudad, y que de hecho había estado apresado y estuvo incluso en los periódicos locales aparecen las noticias de respuestas, tú sabes, estas respuestas militarizadas a las escuelas por protestas y por las tomas de las escuelas. Pues este es un personaje que era líder estudiantil en el momento, con el mismo apellido de la tienda, era familia de esta tienda, y hay al menos un empleado de esta tienda también que participaba y ayudaba en este proceso revolucionario. Entonces, son pequeños detalles que te van vinculando incluso con personas o con locales en un proceso complejo social que no estaba simplemente organizado en la Sierra Maestra o con estos brazos armados más importantes, sino también con la gente común y corriente, con los vecinos, con muchas personas que colaboraban, con casas donde estas personas se escondían durante tiempo cuando eran perseguidos. O sea, es todo una red de colaboración muy interesante que la excavación arqueológica te empieza a abrir puertas a historias locales y a individuos locales. Déjame ver si estoy entendiendo, porque me da la impresión, por lo que estoy escuchando, de que probablemente ese objeto que se encuentra es un objeto casero que se utiliza para hacerle daño a las fuerzas del régimen de Batista. No sé, me suena como que a mina o algo así. Sí, a ver, se utilizaba, era muy común durante estos años utilizar elementos explosivos para generar caos en la sociedad. A veces se hacían sabotajes en plantas eléctricas, en diferentes lugares, simplemente generar caos. Eran partes de estas estrategias del proceso revolucionario. Y este tipo de artefactos era uno de estos tantos artefactos que se manufacturaban para generar este tipo de situaciones. Ok. O sea que quizá el objetivo era hacer algún ruido, hacer caos. No tanto es la mina esta que yo tengo en la mente, que viene haciendo, por ejemplo, este tipo de mina que
que está con un hilito y se pone en la tierra y si tú cruzas por ahí, detona y Sí, no, eso no, es no otra cosa. creo, no creo que sea de esa manera porque esto tenía que percutir Ajá, esta área del casquillo que estaba soldada. sí. Si tú no percutías, iba a funcionar como un proyectil de un armamento Sí, regular. como un cañonazo por detrás que Exacto, lo impulsaba. exacto. Durante esa percusión es lo que Ajá, iba a encender la pólvora interna que iba a hacer explotar el artefacto. ok, Que por supuesto no iba a ser una gran explosión, porque es un artefacto muy pequeño, sí, con una cantidad de pólvora pequeña, o sea que era más ruido que otra cosa, o sea, sí. era una pequeña explosión. Pero una cosa, un detalle interesante de este artefacto en particular es que no explotó. Y si aparece en este contexto es porque debería haber sido incautado en Sí, algún exacto. lugar y haber sido llevado hacia el lugar, hacia el Escuadrón 41. O sea que este es Exacto. un lugar esto es un artefacto que encontraron en algún tipo de situación y fue incautado por la policía o por la Guardia Rural. Ok. Sí, O sí, sea sí, estoy haciendo la película mental y a lo mejor fue que lo cogieron y, no sé si y habrán cogido a alguien exacto. por este tipo ¿Tú de sabes qué es artefacto, esto? ¿Y quién hace esto? ¿Y en dónde se hace esto? Entonces ya tú sabes más o menos por dónde va la cosa. pero es una situación inusual Ajá, en la arqueología que tú puedas identificar individuos asociados a un artefacto en particular eh, y conectar historias que van más allá de este lugar, en específico de este contexto. Es un artefacto que te está conectando con la clandestinidad en la ciudad de Matanzas, ajá. como con diferentes líderes estudiantiles, obreros, que están participando en este proceso revolucionario, en este objetivo que tenían en común, que era luchar en contra de la dictadura de Batista. Ok. ¿Qué tipo de artículos vendía esta tienda? Sí, Oh, de sabes. todo. Era una tienda sobre todo de electrodomésticos. Ajá. Eh, Hay publicidades que he estado encontrando en los periódicos locales de la General Electric, refrigeradores, lavadoras, de todo un poco, pero sobre todo de equipos electrodomésticos. Y de hecho, el creador o el fundador de esta tienda, que es el nombre que aparece en el artefacto, es una persona que estuvo vinculada probablemente desde joven, desde los años 30, como radioaficionado. Aparece registrado en varias guías de radioaficionados mundiales, ahí en la misma dirección donde Qué luego hacen la interesante. tienda hasta 1900, al menos 1958. Wow, ok. O sea que estoy pensando más o menos que a lo mejor es un pedazo de metal que se le ponía a alguna unidad, qué sé yo, una nevera, una estufa, con un grabado con el nombre, como decir, mira, esto se compró en tal sitio, o este producto Exacto, viene de tal sitio. A lo mejor es esa la dinámica. exacto. Que se haya reutilizado algún tipo de elemento así para crear esto. Y Ok. quizás casualmente, quizás no tan casualmente, vinculado con esta familia, con los dueños de la tienda, está este líder estudiantil y vinculado con la tienda en específico hay por lo menos un obrero que también está vinculado al proceso revolucionario. Entonces tenemos al menos dos personas que tentativamente podrían haber tenido acceso a este tipo de materiales de la tienda, pero que no necesariamente Sí, tiene que no. haber sido ellos, puede haber sido cualquier otro que haya adquirido algún electrodoméstico en este lugar o algún tipo de equipo. Ah, Pero bueno, son historias que te abren la curiosidad y que te llevan a explorar partes de la historia que hasta el momento no han sido poco tratadas. ok, me gustaría enfocarme en otra cosa ahora porque la primera vez que conversamos sobre esto me habías mencionado que en este predio, ¿verdad? En estas instalaciones que estaba utilizando ese regimiento 41, se llevaban a cabo unas torturas y ese tipo de fusilamiento y ya como bien me están mencionando, la gente de Matanzas sabía que para allá no te asomes, para allá no vayas y si caes allá muy probablemente no te encontramos más o apareces muerto. Recuerdo que me mencionaste
que se veía gente ahorcada como que en árboles en la afuera de la ciudad, que se Sí, sabía que previo a eso estaban en estas instalaciones, sí, en esta, en lo que era la batería de Peñas Peñas Altas. Altas. Sí. Ajá. Ok. Hasta es una consideración encontrar esos muertos como parte de esta investigación. ¿Se sabe en dónde si hay una fosa común o algo? Porque me Ah, mencionaste algo sobre eso sí, anteriormente. a ver, esto es parte de estas estrategias dictatoriales Sí. y parte de esta idea de terrorismo de Estado. Ujú. Precisamente, ese caso es un caso muy sonado en la ciudad de Matanza, que fue el asesinato de Franklin Gómez y Miguel Sandarán. Ajá. Eh, de hecho, el testimonio de esta persona que te comentaba antes, que Sí. estuvo presa, él fue uno de los testigos que lo vio cómo trajeron a ellos dos hacia el Escuadrón 41 y los torturaban en el patio. Él nos contaba, de hecho, que en el lugar donde estaban prisioneros tenían una reja y cada vez que sacaban o entraban personas les tiraban una lona por encima como para que no vieran qué es lo que estaba pasando. Y ellos se Wow. tiraban al piso y por las rendijas en el piso es que veían lo que sucedía en el patio de la instalación. Y en el patio torturaban, te daban 2 tiros, cualquier cosa podía suceder en ese patio. Y tenían un lugar donde eran como unas oficinas donde entraban y torturaban a las personas y los sacaban y los entraban. A veces habían estrategias para hacerte hablar que te sacaban del área de tortura, te montaban en los carros militares y te sacaban de la ciudad y la gente sabía que cuando te sacaban de la ciudad era porque ibas a aparecer muerto en cualquier rincón. Mm. Y a veces lo hacían para presionarte para que hablaras, para que delataras a otros participantes en diferentes acciones. Eh, a veces no los mataban, pero en muchas ocasiones sí. Y el caso de Miguel Sandarán y Franklin Gómez es un caso muy sonado en la ciudad porque lo ven a los dos ser torturados hasta casi la muerte, si no hasta la muerte, ahí en el patio del Escuadrón 41, y Ujú. al día siguiente aparecen los dos ahorcados en las afueras de la ciudad. En ese lugar, bueno, hubo protestas cuando encontraron los cuerpos, porque eran jóvenes, estudiantes también, hubo protestas en la ciudad, y en ese lugar luego se construye un monumento, pero ellos sí se encuentran, los cuerpos en ese momento se encuentran ahorcados y son enterrados después en el cementerio local. ¿Qué pasa? Hay personas que todavía están desaparecidas, que nunca encontraron los cuerpos y, y bueno, y que no se sabe dónde están. ¿En dónde, exacto, en dónde los enterraban, en dónde los botaban, por así decirlo? Bueno, ese es el problema. Ajá. Es complejo porque pueden haber diferentes Forma. escenarios donde Ujú. pueden haber sido descartados los cuerpos o enterrados. ¿Qué pasa con este lugar del Escuadrón 41? Eh, parte de mi investigación y parte de estas diferentes eh, fuentes de información que yo te comentaba antes Sí. son los testimonios, pero yo también trabajo con las memorias y lo que se llama, en términos teóricos, las postmemorias, que son estas memorias transgeneracionales Oh, sí. que afectan a más allá de una generación. Tú estás afectado porque tus padres sufrieron esas torturas y tus padres te van a transmitir eh, esos traumas que les ha quedado de este proceso dictatorial. Y estos traumas transgeneracionales, hay memorias muy interesantes y cada vez que hacemos excavaciones arqueológicas, las excavaciones arqueológicas son un disparador de estas memorias, porque la gente se acerca, nos ve interesados en el lugar, nos ve excavando y viene a decir, bueno, ¿y aquí qué pasó? ¿Por qué están excavando? ¿Qué es lo que están buscando? Y cuando empezamos a hacer la historia, pues hay gente que viene ya con estas memorias diciendo, bueno, mi familia me ha dicho que en este lugar mataban a las personas y las tiraban por un pozo. Eh, Otros han llegado y han dicho, yo participé aquí en la construcción, ahí hay una torre de apartamentos actualmente,
que Sí, impactó parte de la construcción original de la batería. sí. Y te encuentras gente diciendo, yo estuve aquí cuando la construcción de este edificio y aquí hay una zona donde había una estructura subterránea. Y en Que esas ese son lugar, pistas. claro. Entonces, ¿qué pasa? Son muchas memorias. Son muchas personas que estas memorias no son, eh, no están cohesionadas en una narrativa similar, pero tiene muchas cosas en común. Y Claro. cuando tú estudias las memorias, tú ves cómo hay personas que te van a hablar de un pozo, otros te hablan de una cueva, otros te hablan de una estructura. O sea, hay diferentes formas, pero todas las formas hacen referencia a algo que existe bajo la tierra, a un lugar físico por donde tiraban muertos. Ujú. Y simplemente, yo todavía, esta es una de las incógnitas del proyecto y es una de Sí, las incógnitas que por supuesto la arqueología quiere tratar de responder. sí. eh, y todavía no tenemos respuesta, pero simplemente por la duda de que pueda llegar a existir en este lugar alguno de los desaparecidos, simplemente por la duda vale la pena explorarla. Oh, sí, definitivamente. Me habías mencionado también algo de potencialmente un aljibe. ¿Eso tiene que ver con el pozo? Exacto, exactamente. Eso es lo que tiene que ver con ese pozo. ¿Qué pasa? La gente, como te decía, hace referencia a este lugar desde esta imaginación social, a Ujú. veces desde estas postmemorias que van recibiendo de otras generaciones, y las interpretaciones son diversas. ¿Qué pasa desde la parte arqueológica? Como uno se ha dedicado a estudiar el inmueble, a estudiar la planimetría histórica desde el momento colonial de la construcción, siguiendo la documentación disponible, los planos disponibles, Sí. yo sé que existe un aljibe. Ujú. Para las Y personas que no saben qué es un aljibe. bueno, un aljibe básicamente es un depósito de agua. Es un Ujú. depósito subterráneo para agua potable y era de donde se salía el agua potable de las tropas en las fortalezas. Todas las fortalezas tienen al menos un aljibe, muchas veces tienen dos, tres o más, Exacto. eh, Por si pero es acaso, claro, por si acaso la fortaleza es asediada y tienes que encerrarte ahí, pues tienes una fuente de agua. Ese es el exacto, aljibe. ese es el aljibe. Y este es el aljibe de la fortaleza del siglo XIX, Ajá. que sabemos dónde está, al menos en los planos. No Ujú. tenemos, tú sabes, todavía confirmación arqueológica del lugar, Sí. pero lo tenemos localizado en los planos y en el terreno basado en esta información planimétrica. Y también sé que es la única construcción subterránea documentada en este lugar. Por lo tanto, Sí. lo más factible es que Claro. sea este espacio subterráneo el que se asocie a estas historias y memorias sobre este lugar subterráneo donde se descartaban los cuerpos. Pero las aberturas de los aljibes usualmente no son pequeñas. Sí, pero son suficientemente grandes como para que entren personas. Ok. De hecho, los aljibes se limpiaban, no se construían una vez y más nunca se abrían, Ajá. sino que tú tenías un brocal y de ahí, en esta foto histórica que le comentaba de 1901, Ajá. se ve el brocal del aljibe. ¿Qué es el brocal? El brocal es este espacio, es el área, es como una pequeña construcción Sí. casi siempre circular, pero no necesariamente circular, que es la boca del aljibe. Es como un saliente. Imagínate que tú tienes el aljibe, es una construcción subterránea. Tú Sí. tienes el piso y del piso, tú no tienes un hueco simplemente ahí, sino ese hueco está rodeado de una estructura que sobresale como un pozo actual. Imagínate un pozo, es la Sí. misma dinámica. Y en ese, el brocal es donde tú vas a enganchar los cubos para usar un sistema de Ah, polea para sacar el agua. es que Eh, basado en eso que me estás diciendo y basado también en las diferentes testimonios, bien probablemente si encuentran ese lugar van a encontrar algo. Porque si ya tiene gente que no sabe lo que están buscando, que están diciendo, sí, había un pozo y ahí tiraban gente.
muy Exactamente. probablemente va a encontrar algo. Por lo Bueno, menos un cuerpo va a encontrar. es probable, es probable. Hasta que no entremos en este espacio, pues no podemos darle respuesta, pero Sí, sí, ese es uno de los objetivos, es al menos testear estas memorias y ver qué es lo que está pasando en yo esto. no soy arqueólogo, pero yo me imagino que debe ser excitante estar allí y ir dando pasos por allí y estar parado y decir, coño, aquí donde yo estoy parado, a lo mejor aquí es donde está la boca del aljibe. Eso Sí, tiene que ser una experiencia brutal. sí, es una experiencia interesante. ¿Qué pasa? Que son memorias traumáticas. Y ese Claro. es el problema cuando uno trabaja con las arqueologías del conflicto y especialmente las arqueologías de los conflictos modernos y del Ujú. pasado reciente. ¿Por qué? Porque todavía en Esas muchos llagas están casos ahí. hay familiares de estas personas. Sí. Son memorias traumáticas Ujú. que mucha gente no quiere ni hablar del tema. ¿Sabes? Sí. Son temas muy delicados que además tienen implicancias éticas y políticas eh, importantes. Entonces son temas que hay que tratar con mucha cautela eh, y al público hay que Sí. tratarlo con mucho cuidado Mm. porque son temas delicados que pueden tener efectos mucho más allá de las preguntas de investigación de un arqueólogo. Me imagino que entonces un potencial problema o un punto de interrogación va a ser, ok, encontré esto. ¿En qué medida me conviene excavar aquí? Porque puede ser que encuentres algo y a lo mejor alguien se ofenda. Eso es Exacto. una posibilidad. Exacto, exacto. Bueno, ese es el punto y por eso, para eso uno trabaja con las comunidades, Ajá. para saber qué quiere la comunidad, más allá de lo que quieres tú. Sí, claro. Porque tú puedes tener intereses muy particulares, pero los resultados de tu investigación va a impactar a una comunidad. Tú tienes que definir una comunidad que a veces es complejo, porque la comunidad es heterogénea también, hay Sí. diferentes comunidades, no son solo los vecinos, hay comunidades políticas que están interesados en estos lugares, pero o en los sucesos que ocurrieron en este lugar, pero te puedes encontrar posiciones políticas encontradas, Ujú. te puedes encontrar gente que está a favor de encontrar y de dar respuesta a ver qué pasó, y gente que no se quiere acordar de este lugar. Este, algo que me llega a la mente ahora, y voy a hacer dos comentarios. El primero es que de momento puede ser que haya alguien que diga, esto nos da algún tipo de paz. Como puede Exacto, ser alguien que diga, lo que estás haciendo ahí es perturbar qué sé yo, el área de descanso de las personas. Pero pienso también en un proyecto, no recuerdo si es Sudáfrica, puede ser que haya sido Sudáfrica, que se dieron unas conversaciones y unas negociaciones con muchos criminales de guerra, en donde les ofrecían inmunidad y los ofrecían ciertos beneficios a cambio de que dieran toda la información. Y gracias a esos testimonios se encontraron muchísimas fosas comunes en donde se encontraron muchos cuerpos y a mucha gente eso le dio paz porque fue, exacto, ya no están perdidos, ya sabemos en dónde están. O sea exacto. que es complicadito ese. Es un proceso terapéutico y Ajá. eso también es el rol que cumple la arqueología en estos contextos. Precisamente por estas tradiciones, estos ritos que es enterrar un cuerpo y no simplemente que esté desaparecido, que tú no sabes qué pasó. Y eso, esta idea de los desaparecidos ha sido muy trabajada en los contextos de Argentina, sobre todo, de las dictaduras sudamericanas. Ujú. Eh, y por eso la arqueología viene a jugar un rol terapéutico de cierre a estas historias inconclusas que tú no sabes para las familias que nunca tuvieron un cuerpo, nunca tuvieron una respuesta a qué fue lo que pasó con esta persona. Solamente Eh, saben que el fulano o la fulana, porque me imagino que también torturaban mujeres. Yo me sí, imagino sí, que sí, 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 por supuesto, sí, sí, sí. sabemos que tal persona, esto es lo último que se sabe, que estuvo allí. Exacto, Otra exacto. cosa un comentario que quiero hacerle principalmente a la audiencia. 1958 en términos históricos no es mucho tiempo.
No, para Y nada. mucho menos cuando se habla de una familia que tú tienes un padre o un abuelo o algo así que ya que para esa fecha estaba por ahí, que sabía. Por eso es que quizás se escucha como mucho tiempo atrás, pero no lo es, no lo es. Ese es el punto. Y ahí vienen estas cuestiones éticas, ¿no? Ujú. De los proyectos que tú tienes que considerar, qué piensa la comunidad, cómo reacciona al proyecto. Eh, y de hecho, bueno, una parte importante de mi proyecto es precisamente evaluar las opiniones y lo que piensan, no solo para documentar potenciales memorias relacionadas con este lugar, que también es importante y me interesa a mí en particular, Sí, sino también evaluar el rol que puede llegar a cumplir la arqueología en estos espacios. Y especialmente en un lugar que tiene tanta historia, no simplemente durante el siglo XX, sino también desde el XIX. Es un lugar que en la actualidad está olvidado. Eh, quizás y quizá esto me resulta bien interesante. Muchas de esas personas que viven en ese complejo de apartamentos no saben que no lo están sabe. en los predios de lo que en algún momento, fíjate, Ujú, ahí acuchillaban gente, le disparaban a la gente con machetazos y cosas. Y ujú. mucha gente no No, sabe que está la ahí. mayoría no lo sabe. Antes de yo Wow. empezar las excavaciones, mi primera acción en del proyecto fue una charla con esas personas. Ajá, Se hizo una invitación a las personas que viven en esos apartamentos e hicimos una proyección en la entrada del edificio y vinieron un montón de vecinos. Y cuando yo empecé a proyectar imágenes, las imágenes históricas de lo que había ahí, del parquecito donde ellos se sientan y que ven todos los días, ajá. la gente tenía, era una sorpresa Sí, impresionante. La gente no entendía cómo eso estaba ahí y, y ellos no lo sabían. Y le digo, bueno, ahora en la última excavación, por ejemplo, invitamos a una escuela, vinieron cerca de 80 estudiantes de una escuela que está justo al frente y también con la misma dinámica. La excavación abre historias, pero además abre historias locales que te anclan procesos nacionales, procesos que muchas veces tú das en las clases como algo externo a la comunidad, como algo lejano. En el caso de este proceso revolucionario, como te ujú, decía antes, te hablan, tú sabes, de estos hitos, de los lugares significativos que pueden estar en La Habana, que pueden estar en Santiago de Cuba, pero tú tienes al lado de la escuela un lugar importantísimo en la historia local que jugó un rol dentro de ese proceso revolucionario, eh, y que no se conoce. ¿Cuál ha sido la reacción de la oficialidad ante los datos descubiertos en esta investigación? Bueno, hasta ahora he tenido un apoyo realmente impresionante. Ujú, Yo, bueno, para las excavaciones, por supuesto, se cuentan, tú sabes, con los permisos de las oficinas de patrimonio, tanto provincial como nacional. Y hasta el momento el apoyo ha sido completo. Ellos están al tanto, sobre todo con las oficinas locales, ¿no? De provinciales de patrimonio. Siempre tenemos como una retroalimentación con lo que está pasando, con cómo yo quiero ir si, continuando el proyecto y cuáles son mis siguientes pasos para que ellos estén al tanto. Ellos, por ejemplo, esa primera charla que te comentaba en el ujú, edificio, fueron ellos quienes la organizaron. Ellos se comunicaron con las autoridades locales, con los líderes sociales, para organizar esta charla en el edificio antes de empezar a excavar, para que vieran y supieran de lo que estaba sucediendo antes de que encontraran a alguien abriendo un hueco, básicamente en el patio de sus casas. Porque al final es donde los niños juegan, es donde ellos, ese es el espacio que ellos utilizan, más ujú. allá de que sea un espacio público. Y esa era la intención, que la comunidad participe más o menos activamente, dependiendo de ellos, en las excavaciones. Los mismos niños que viven muchos niños que viven en el edificio han estado pendientes de la excavación, quieren ayudar, lo mismo quieren cargar un Sí, cubo, que quieren mirar los artefactos, las fotos, qué es lo que está pasando. Ellos están súper interesados en lo que está pasando porque también hemos acercado la arqueología
a las casas, a la ciudad. Ahí mismo lo tienes en el patio y no es simplemente pensar que la arqueología es Egipto o los lugares súper Sí, alejados de nuestra realidad, sino que sí, también la arqueología está dándole respuesta a preguntas es que un tienen, excelente punto. que tienen ahí mismitico en el patio de tu Sí. casa y problemas que te incumben a ti, incluso a tu familia, incluso cercana. ¿Se han acercado descendientes de estas personas que fueron, qué sé yo, que estuvieron aquí, que fueron torturadas a... Ajá, Hasta ahora una persona, sí, eh, ya te digo, esto es un proyecto que recién empieza y sí, sé que cada vez va tomando más, eso va a generar mucha sí, atención. más dimensión y, y la gente se va acercando, pero sí, hemos tenido contacto con algunos descendientes de personas que fueron torturados y matados en este lugar. Wow. Ok. ¿Cuáles son los próximos planes? Bueno, ahora mismo estamos procesando todavía todos los materiales de la última excavación. Ujú. Apareció un montón de cosas en esta, sí, es abrumador, porque tenemos de todo. Tenemos desde el siglo XX hasta el XIX. Entonces, eh, hay muchos materiales que procesar. Estamos clasificando, analizando la fauna, clasificando, tú sabes, los artefactos, los tipos de cerámica, que son el trabajo técnico, pero que te da información Sí, importante para la cronología de los estratos, para saber de qué momento estamos hablando, establecer lo que se llama, por ejemplo, el término post-crime, a partir de qué momento se utilizó un estrato específico, más allá de que los artefactos que tú encuentres ahí puedan tener 100 años, pero quizás fueron descartados en el siglo XX. sí, Eh, ajá, y y estudiando toda esta materialidad asociada a estos estratos para poder identificar de qué momentos estamos hablando, de qué procesos postdepositacionales que te dan también información de cómo se generaron estos depósitos arqueológicos y ujú, cómo han sido afectados, ya sea cultural o naturalmente, a lo largo del tiempo. Todo esto te da información. Nosotros excavamos con una metodología específica, con la matriz de Harris, que te da elementos significativos de anteroposteridad. Básicamente tú puedes ir excavando y estableciendo las relaciones estratigráficas para determinar cuál es anterior, cuál es más antigua que otra en el mismo proceso de excavación. Y eso te ayuda a ir identificando estos contextos porque más allá esto es un sitio multitemporal. Esto es un ujú, sitio que claro, va sí, desde el siglo XIX hasta el XX. ujú, Yo tengo intereses específicos en el siglo XX. Me interesa mucho esta etapa, pero esto es un año específico. sí, Eh, y, y para eso hay que usar un grano muy fino para tú interpretar en adecuadamente los materiales que estás encontrando y en la estratigrafía donde están apareciendo. Entonces, durante todo este proceso de clasificación, de catalogación de artefactos, de limpieza, de conservación preventiva, también estamos haciendo investigaciones de archivo, seguimos revisando los periódicos locales para ver si hay información concreta sobre ciertos momentos que nos interesan de la historia, para ver qué puede llegar a aparecer, alguna foto, algo más, porque hay muy poca información documental de este lugar. Y al mismo tiempo ya estamos organizando la próxima excavación, que, que va a ser más significativa que las anteriores en cuanto a espacio a intervenir. Pero ahora, como te digo, es un proyecto en un sitio multitemporal y tenemos no solamente la parte terrestre, también ujú, la parte marítima. Y hemos hecho unas prospecciones subacuáticas en sí, las áreas alrededor de la batería y de hecho encontramos, para nuestra sorpresa, encontramos sillares, que son básicamente los bloques de cantería para la construcción de esta batería en el siglo XIX. Encontramos sillares
dentro del agua, que tenemos algunas explicaciones, pero ahora se nos está complicando un poco las explicaciones que teníamos, porque pensábamos que podrían haber caído al agua como resultado de la demolición en los años 60. Otra Pero posible explicación puede ser que a lo mejor lo hayan puesto ahí a propósito para evitar que haya, qué sé yo, algún barco que se acercara y pudiera, no sé. sí, no, No me... a ver, esta área es baja, no es muy profunda, Ah, y hay bloques aislados, no hay una estructura ok. construida, son como bloques aislados, por eso la idea de que quizás hayan sido producto de la demolición. Sin Mm, embargo, en la última excavación, mirando desde la superficie, encontramos, hay como lo que parecería ser algunos sillares en posición de cantería. Parece como si hubiesen sido extraídos de ese lugar. Lo que es algo interesante porque es un lugar inundado, o sea, básicamente es el mar. Eh, y todavía no tengo muchas respuestas, entonces estamos tratando de determinar si estos sillares se cortaron en ese lugar o no, porque hay canteras que tenemos documentadas. Hay una cantera justo al lado de la batería que es evidente que sacaron. que Ujú. sacaron cantos de ahí, pero además hemos hecho análisis geoquímicos para comparar los sillares de la cantería con la roca estructural de esa zona y coincide, o sea, sabemos que son de ahí esos sillares. Ujú. Pero esto es algo nuevo que todavía no sabemos bien qué pasa. Y además de eso, encontramos proyectiles de la guerra hispano-cubano-americana. Wow. Entonces, es como un proyecto te lleva al otro. Eh, que eso también, es muy interesante porque conversaba con unos colegas y me decían, oye, no, que otras personas se habían tirado un montón de veces en esta área y que nunca ahí no había nada. Y yo le comentaba, eh, uno ve lo que uno está entrenado para ver. Ujú. Y lo que tú vas a buscar, si tú sabes lo que estás buscando, tú tienes más posibilidades de verlo que el que no sabe lo que está buscando. Ese mismo comentario lo hizo la arqueóloga subacuática Isabel Rivera Goyazo en un episodio que hicimos. Ella Sí, dice, hay cosas que yo encuentro debajo del agua que el ojo de la gente común, eso claro, no va a saber, pero yo lo veo y yo, oh, espérate, esto es tal cosa, esto es exacto, un artefacto, esto... Sí, sí, exacto. sí. Es lo mismo. Ahí se tiran todos los días a pescar un montón de gente. Hacen Ujú. pesca submarina todos los días, todos los Sí. días. Y claro, le pasan por arriba los proyectiles sin saber de lo que está, justo lo que está debajo de ellos. Y bueno, en una de estas prospecciones, lo primero que encontramos son como 5 proyectiles, son ojivales, son unos proyectiles grandes, A lo mejor sí. cuando el cañón dispara, tira para atrás eso y a lo mejor así mismo cogían y lo tiraban No, para el no, agua. ¿No? no, este es el proyectil que dispara. Esto es lo que sale del cañón. Esta es ¡Oh! la parte que de hecho, estos son proyectiles. Ajá. Nosotros hace muchos años, en el año 98, si no recuerdo mal, Sí. habíamos encontrado proyectiles similares en la batería del Morrillo. Estos son proyectiles asociados a la primera batalla de la guerra hispano-cubano-americana, que sucede ahí en Matanzas, Wow. que es el primer enfrentamiento de la flota estadounidense con las baterías españolas. Sí. Sucede aquí en la bahía de Matanzas y bombardean varias de las baterías. En el Morrillo habíamos encontrado los proyectiles e incluso hemos escrito sobre el tema y por el calibre, hemos identificado a cuál barco específicamente correspondían estos proyectiles por el calibre del proyectil, porque no todos, Sí. en este primer bombardeo entran 3 barcos a la bahía. Ujú. Y hay calibres que se repiten, pero hay algunos que no se repiten entre barcos, por lo tanto tú puedes identificar el barco ¿Cuál fue el que específico que fue el que disparó a esto. Ajá. Y estos proyectiles son iguales a los que aparecen en el Morrillo. O sea, que es el mismo barco, que es el USS Cincinnati, el Wow. que bombardea Fu. a,
aquí a Peñasalta. Ahora, lo interesante es que Peñasalta no había aparecido durante este tiempo como una batería activa. Por lo menos durante el conflicto con Estados Unidos, no aparece como una batería activa. Sin embargo, es una batería visible, precisamente por esta forma tradicional de la batería que es construida arriba, ¿sabes? Arriba del nivel del agua, en una posición estratégica significativa. Estos muros defensivos, que son estos parapetos defensivos de sillares, que son visibles. Y yo lo que asumo hasta ahora es que la hayan disparado precisamente porque se veía como batería y porque además tenía cañones. Y ellos no sabían qué cañón estaba disparando y cuál no. Entonces, quizás por eso le hayan disparado. No sé por qué habrá sido, pero los proyectiles están, por lo tanto le dispararon. Y ahora, de hecho, hace un par de días nos acaban de confirmar el permiso para extraer los proyectiles. Llevamos rato en esta pidiendo permisos adicionales porque, bueno, son artefactos sensibles que además son artefactos que nunca explotaron. Exacto. Que dispararon y cayeron en el agua y ahí Yo están. Iba a preguntar que hace si lo 120 encontraron años. completo, si fue el que detonaron. Lo encontraron completo. Están completos, están como cayeron. Están ahí. Y eso tiene sus sensibilidades también, que hay que tratar con cuidado. Y bueno, precisamente por eso hay un grupo de especialistas vinculados para la extracción, para cuando hagamos la extracción, que todavía no ha sucedido. O sea, que no necesariamente impactaron el muro. No impactaron el muro. Exacto, cayeron en el agua y estos cayeron en el agua. Sí, cayeron en el agua. Estos son unos proyectiles que deben tener unos alrededor de 30, 40 centímetros de largo y son de diámetro, ponle que unos 20 centímetros de diámetro alrededor, más o menos, completamente de hierro. Y basado en los anteriores que encontramos, traían un mecanismo para la explosión que era justo en la punta, son ojivales, y en la punta de la ojiva es donde tenía un mecanismo para detonar. Estos, bueno, tenemos que analizarlo, aparecieron en una configuración, se ve que han sido movidos quizás por el mal tiempo o algún otro proceso de estos depositacionales. Y nada, eso es una de las cosas pendientes que tenemos, que recién hace un par de días nos acaban de dar los permisos para sacarlo, así que próximamente vamos a estar en función de eso. Me explota la cabeza, como quien dice, que se sepa con exactitud, mira, este es el calibre, este le corresponde a tal barco, que este barco fue por esta ruta, disparó aquí, ¡pum! Después siguió y disparó en el otro. Esa exactitud, a mí, ese tipo de datos a mí me parece bien fascinante. Ahora, es para que tú veas cómo la arqueología te complejiza las historias, porque las historias sobre este bombardeo, cuando tú las lees, y fíjate que hay muchas aristas aquí para investigar. La historiografía tradicional, incluyendo historiadores cubanos, todavía tú sabes, activos, que han mencionado a este bombardeo como algo insignificante. Entraron 3 barcos, bombardearon las baterías y se fueron. Y de hecho hay un croquis muy así, esquemático, que te muestra esa interpretación súper simplista de bombardeo. Y te lo muestra como entran los 3 barcos, bombardean y salen. Y tú ves que la situación es mucho más compleja que eso. Uno, no simplemente entran y salen, sino que cada barco tenía objetivos en particular. Es una batalla con diferentes combates. Hay un barco que está bombardeando a una batería, pero que está recibiendo fuego también en contra. No es un bombardeo de que llegaron los estadounidenses, bombardearon y se fueron. No. Le están respondiendo, les están disparando. Es una batalla. No, es un combate específico que está entre
una batería y una embarcación. Lo mismo pasó en Puerto Rico, en el Exacto, Morro, pero se pasan exacto. diciendo, no, que ellos vinieron, bombardearon el viejo San Juan. Pero chicos, está bien chévere, pero desde el lado de Puerto Rico también se les disparó. Por Esto no es que esta gente se supuesto. paró allí en la Pues, bahía, a lo loco. exacto, exactamente. Y de hecho es interesante, y volviendo a este tema de los registros documentales y cómo Ajá, la arqueología te da una versión diferente. eh, en los registros oficiales del USS New York, que es el flagship, es el barco insignia de ajá, la flota de del Samsung. Atlántico Norte, de Samsung, él es el que lidera este primer bombardeo. O sea, viene el New York, viene el Puritan, que es un monitor, y viene el Cincinnati. Y los reportes oficiales minimizan también la acción. No fuimos porque estaban construyendo unas baterías nuevas, bombardeamos ahí y nos fuimos. Pero cuando tú ves qué es lo que estaba pasando y analizas el contexto completo, hay una carta de Lola María, que era Lola María de Jimeno, era una, bueno, era de la aristocracia local, Sí, y sus cartas las publica luego como memorias, sí. y hay una carta de ella durante el bombardeo, ella está en Matanza, cómo le comenta a un familiar cómo escuchaban los proyectiles pasar silbando por encima de las casas. Wow. Y entonces tú dices, bueno, nadie menciona que bombardearon la ciudad. Nadie lo menciona. Sin embargo, hay un proyectil que aparece incrustado en el muro de una casa en un barrio de la ciudad de Matanzas. Y el proyectil, de hecho, lo recuperan Ujú. después de la batalla y lo ponen en exposición en esa calle del medio que te mencionaba, en un negocio en la calle del medio para que vinieran los vecinos a visitar el proyectil que había sido recuperado de este muro. Y aparecen otros, hay documentados otros que caen en diferentes lugares de la ciudad. Ujú. Eh, pero Eso no lo mencionan. por supuesto que no lo menciona, porque se suponía que eso no tendría que suceder. Y lo más interesante es que cuando tú ubicas Ujú. la posición de las baterías y de los barcos, no hay forma que un proyectil cayese donde cayó si tú le estabas disparando a una batería. No hay forma. No es que Ujú. tú dices, bueno, me confundí, cayó un poquito más allá. Es que no tiene nada que ver la trayectoria Sí, en sí. la que están las baterías con el lugar donde cayeron O esos sea que esta proyectiles. gente también le estaba disparando a la ciudad. Evidentemente, quizás para asustar, quizás para generar pánico dentro de la ciudad, Claro, que de claro. hecho lo generó, Sí, 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 eh, sí. pero son muchos aspectos, ¿sabes? Muchos aspectos con esta primera batalla que tú vas encontrando información. Hay un attaché militar británico que Ujú. participa, que está en Matanza y que documenta y mapea algunas de las baterías, porque hay baterías nuevas que se fabrican que son efímeras, son construcciones efímeras, eh, Por eso es que construcciones, mencioné que la batería puede o no puede estar fortificada, porque sí, hay sí, baterías sí, que se construyen para, pues, para el momento. sí, estas Ujú. baterías que se construyen para la defensa en 1898 Sí. son baterías de arena, Ujú. arena suelta, arena de playa, no es más nada. Es arena que hacen las troneras, que son estos espacios Sí. donde se ubican los cañones, Ujú. hacen las troneras con paja y madera. Y lo que hacen es sostener arena. Entonces, ¿qué pasa? Documentar eso arqueológicamente no es fácil. No, No es fácil porque, porque tú porque tienes suelto. arena y tienes una playa Sí, sí, y la sí. madera se desintegra. Entonces, eh, nosotros hemos generado un patrón Ujú. a partir del hallazgo de estos proyectiles en la fortaleza, en las baterías del Morrillo y de Peñasalta ahora, estas nuevos, y cómo documentamos el bombardeo desde los barcos hacia las baterías, encontrando Ujú. los proyectiles. Hemos creado como un modelo para aplicar a donde no tenemos baterías. Aquí tenemos baterías bien posicionadas porque son baterías del siglo XIX anteriores, con posiciones permanentes, y tenemos bien ubicadas las baterías y encontramos, a partir de las baterías encontramos los proyectiles. Ahora, con la localización de los proyectiles,
hemos generado un modelo para aplicarlo a estos lugares donde no tenemos batería, pero probablemente sí tenemos proyectiles. Entonces, la Sí, ubicación de los proyectiles, ¿qué nos te estaría dice. informando? Sí. ¿Dónde estaban las baterías? Le estaba disparando la batería en este pedazo de playa, a lo mejor ahí estaba una Ahí están, batería. exacto, Qué exacto. bien, qué bien. Entonces, estamos trabajando este tipo de... por eso, a veces no encontrar algo no significa que no puedes aportar información. Ujú. De hecho, a veces la ausencia te da información. Y bueno, siempre trabajando con comunidades locales. Aquí, en una de estas baterías efímeras que te estaba comentando, recientemente, hablando con pobladores locales, nos informan de lo que parece ser la base de un cañón, me dicen. Ok. Y uno siempre va, Sí, sí, ¿sabes? sí. No muy convencido. Dice, "Ah, la base de un cañón. Bueno, vamos a ver, pero hay que explorar". Y cuando fuimos, bueno, pues resulta que efectivamente es la base de una cureña, de una de estas cureñas que son giratorias, y es la Ajá. base de una cureña. La cureña es donde se monta el cañón. Sí, que tiene eh, como que un riel en media luna y por lo menos Algo en el así. Morro son así, en el Morro en Exacto. Puerto Rico. Hay diferentes tipos de cureñas. Ajá. Estas cureñas, ya te digo, son estas bases donde se montaban los cañones. Estas cureñas tenían la base donde se montaba el cañón y debajo de esta cureña tenías una base que tenía ruedas Sí, y esa base giraba sobre lo que se llama la colisa. La colisa es un área, una base semicircular. A veces trae como unos raíles de, como si fuera un raíz de línea donde apoyaban estas ruedas y sí, te sí, sí. daba la posibilidad de Como si girar. fuera un tren. Exacto, Sí. te daba la posibilidad de girar con un punto fijo Ujú. y girar atrás para darle más movilidad al cañón y Sí. más efectividad, tú sabes, y alcance en el disparo. En el Entonces, Morro así es como están, en bueno, media luna. esas son cureñas ya de mediados del siglo XIX, más o Ajá. menos. Eh, y aquí, pues, estas personas nos llevan a una base de estas cureñas, que está ahí, todavía la tenemos in situ, la documentamos parcialmente, pero nos falta tomar medidas con ella todavía. ¿Qué pasa? Lo interesante de esto es que estos son eh, fijos, por lo Ujú. tanto nos estaría dando la localización de una de las baterías. En un área que además ni sospechábamos que hubiese estado, porque está ahora justo en una playa. Hay mucha erosión costera en esta área y ahora está en una playa. Está justo en la arena de la playa. Y en otra área tenemos documentado que una persona encontró un cañón que todavía no lo hemos localizado. ¿Sabes? Hay mucha información de estas historias orales que te Ujú. pueden enriquecer muchísimo el registro arqueológico. Que mucho de eso son inventos de la gente, pero mucho de eso Pero muchos también no. tiene cosas de verdad. Claro, Tiene, claro. sí. Por eso es que hay que explorarlo. Ujú. Tú no puedes descartarlo de Ujú. primera y pata. Tú tienes que ver qué pasa. Quizás no, pero quizás sí. Y bueno, en este caso sí. Y agradecidísimo estoy con Sí, con la persona. con estas personas que están haciéndonos, tú sabes, colaborando en este sentido. Ok. Y Tengo un comentario que hacer porque eso, ahorita me estabas diciendo que a veces hay unas narrativas que son simplistas y que muchas veces la cosa es más compleja que eso. Pero yo pienso que también hay que tener un poco de cuidado con, con buscar la complejidad porque muchas veces las cosas sí son simples. sí, por supuesto. Porque yo le estaba comentando sobre un evento histórico a un compañero de trabajo. Y él me dice, es que esa explicación me parece tan simple. Y yo, pero es que las cosas no siempre son complicadas. Hay cosas que son simples. O sea, que vemos esta tendencia muchas veces de ciertos académicos o investigadores de, no voy a dar, no me gusta esta explicación porque es muy compleja, esto tiene que ser simple. O no me gusta esta explicación porque es simple y le dan una complejidad que realmente no tiene. O sea, que Claro. esta cosa va para los dos lados, hay que tener mucho cuidado con eso. Este, además de el objeto que me estaba comentando que era explosivo, Ujú. Un ¿qué, o- petardo.
Un petardo era la palabra que no Un me venía a la petardo. mente. Ajá, ok. Petardos eran este tipo de elementos explosivos. Interesante. Además de eso, ¿qué otro artefacto curioso has encontrado? Bueno, ya te comentaba, ahora aparecieron estos proyectiles súper interesantes, Sí. pero dentro de la excavación, bueno, hay muchísimos artefactos, hay un montón de cosas. Apareció un cuchillo Ujú, muy, en muy mal estado de conservación, que ahora lo tenemos conservado muy bien gracias al trabajo de los GEL, ujú. que de hecho, cuando aparece en el laboratorio, porque era como un trozo de metal súper oxidado y no se identificó en el campo, en la excavación. Sí. Eh, bueno, han aparecido muchísimos botones, están apareciendo muchos botones de diferentes, de hueso, de nácar, de metal, los botones militares clásicos, tanto coloniales como del inicio de lo que fue el ejército constitucional, ya cuando se crea la República en 1902. Ujú. eh, Estos son unos botones con el primer escudo nacional de Cuba y hay un montón de artefactos. Hay cosas que todavía uno no le ha encontrado la significación que tienen porque todavía estamos en este proceso de clasificación Sí. y entendimiento de la colección que tenemos, ¿no? Eh, Uno va, en el momento, va recuperando cierto tipo de cerámicas que te dan información interesante o que son un poco más antiguas, botellas a veces completas, aunque estén fragmentadas, que te están apareciendo en la excavación. Eh, hay muchos, sobre todo estos materiales del siglo XX, que a veces Ujú, son más difíciles, aunque son más fáciles de identificar, son más difíciles de interpretar, porque forman parte de este contexto complejo en el que pueden estar formando parte de este momento dictatorial, sí. pero, por ejemplo, recuerdo ahora mismo algunos focos de carros militares que están apareciendo. Hay, eh, y son pequeñas cosas, pero son pequeñas cosas que cuando uno los pone en el contexto del que vienen, bueno, estos carros militares eran los que trasladaban los cadáveres, eran los que trasladaban a los torturados. ¿Sabes? Tiene significancias mucho más allá del artefacto en sí. El Ujú, artefacto aquí te está hablando de eventos y procesos sociales mucho más complejos. Y ujú. nada, hay mucha materialidad que todavía tenemos que analizar. Así que no te puedo hablar, te hablo un Claro. poquito de las cosas que recuerdo de este mismo momento, pero aparecieron tantos materiales durante esta última excavación que hasta que no lo procesemos, ni yo mismo soy consciente todavía de la dimensión de lo que Sí. tenemos. Ok. Yo eventualmente quiero visitar Cuba. Y a mí me encanta esta situación, estas cosas de las fortificaciones. ¿Cuáles son las fortificaciones que recomiendas visitar para una persona que no conoce Cuba, pero que le gusta la historia militar como a mí? Bueno, a ver, fundamental es La Habana. La Habana tiene fortificaciones impresionantes desde el Morro de La Habana, que es un Ujú, clásico, hasta La Cabaña, que es una de las fortalezas más grandes, yo creo que de toda América. ujú, Eh, ahí mismo en la bahía de La Habana, tienes el Castillo de la Punta y la Fuerza. La Fuerza también es una de las más antiguas que existe en América. O sea, solo ahí en la bahía tienes 4 fortalezas importantísimas. Tienes otras también al interior de La Habana, tienes el Castillo del Príncipe, tienes la Chorrera, tienes un montón de cosas. La Habana es uno de los lugares más fortificados de toda América. ujú. Eh, Sí, Sin porque era contar una que de las ciudades todavía, más importantes de América, exactamente, después exactamente, con Cartagena. eh, la llave del Golfo, hermano. Así que imagínate, tienes parte de la muralla de Ujú, La Habana. De hecho, hay un parque arqueológico recientemente inaugurado que ha sido gracias a las excavaciones arqueológicas realizadas por el Gabinete de Arqueología de La Habana Vieja, ujú. que han inaugurado este parque arqueológico donde se ven restos de las murallas. Está muy bien ambientado, es un lugar fantástico. Eh,
y que te cuenta un poco toda la historia de la muralla alrededor de la ciudad, que está, por supuesto, muy conectado a la fortificación de La Habana. Y más allá de La Habana, tienes una fortaleza importantísima en Santiago de Cuba, que es el Morro de Santiago de Cuba. Es una fortaleza impresionante que vale muchísimo la pena visitarlo. Tienes, bueno, el castillo de Jagua en Cienfuegos, que es en la costa sur, también es una fortaleza interesante. Y por supuesto, tienes que pasar por Matanzas, al castillo de San Severino. Y por lo menos, ya que estás en Matanzas, pues visitas también el Morrillo, que es museo. Sí. Y con suerte, en un futuro, los cimientos y todas estas estructuras de la batería de Peñasalta también se convertirán en museos. Esa es la idea. Sí, sí, qué bien, ¿no? Me parece que Esperemos. sí. Sí, porque ese espacio, como han mencionado en varias ocasiones, es multitemporal. Entonces, desde una perspectiva de museología y de patrimonio, eso tiene una riqueza increíble porque te habla de muchísimos periodos históricos, no solamente te habla de uno. Entonces, yo entiendo que esa es la dirección que debería tomar ese proyecto, que eventualmente se convierta en algo que la gente pueda visitar y aprender sobre la historia local. Con esto me voy despidiendo. ¿Has visitado Muy el bien. Morro de San Juan de Puerto Rico? Sí, lo he visitado. Ah, coño, qué bien, qué bien. Sí, sí, Yo sí. he ido allí como 6 veces y Impresionante. nunca me canso. No, 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 es un lugar muy bonito. A mí me encantó la explanada, toda esta parte de césped que tiene hasta llegar Oh, al... sí. Sí, ese lugar es muy bonito. A mí me encanta. No, por supuesto. Es mi única visita hasta ahora a Puerto Rico, por supuesto que tenía que ir a las fortificaciones. Ah, brutal, brutal. Bueno, pues muchísimas gracias, arqueólogo Otlanger Hernández de Lara, por haber Gracias, participado aquí. gracias a ti por la invitación y tú sabes, es un placer. No, Nacho, seguiremos hablando porque a mí esto de las fortificaciones, la historia naval, la historia militar, a mí me encanta la historia en general, pero siempre me ha gustado mucho específicamente todo lo que tenga que ver con las guerras y lo bélico y todo ese tipo de cosas. Seguiremos en contacto entonces. Bueno, pues Muy bien. muchísimas gracias nuevamente por haber participado de esta nueva edición del Archipiélago Histórico y hasta la próxima.